Vamos a divorciarnos porque tengo una nueva familia. Tú y nuestra hija deben irse. Ah, y para que quede claro, no voy a pagar nada de indemnización, declaró Nausen, mientras A asentía con entusiasmo a su lado. Su actitud sugería que pensaban que yo era la mala de la historia. Solo los bebés en el cochecito permanecían completamente ajenos, durmiendo plácidamente. Nelson no había ayudado en absoluto cuando nació Dakota. Se pasaba los días haciendo lo que quería e incluso usó parte del fondo universitario de Dakota, a pesar de que jamás cumplió sus deberes como padre. Y ahora, egoístamente, creaba una nueva familia para su propio placer. ¿Se habría detenido un segundo a considerar cómo nos sentiríamos Dakota y yo? Varios pensamientos cruzaron mi mente, dejándome sin palabras. Entonces Dakota señaló la televisión, que seguía encendida, y dijo: papá, ¿no vas a ver la tele? Ante esas palabras, Nausen estalló gritando. Mi nombre es Angela, tengo poco más de 50 años y soy ama de casa. Vivo con mi esposo, Nausen, y nuestra hija, Dakota. Conocí a Nausen en la empresa a la que entré después de graduarme de la universidad. Si hay algo que no entiendes, no dudes en preguntar. Aunque me asignaron a un empleado senior como mi tutor al entrar a trabajar, yo estaba nerviosa e inexperta y me costaba expresarme. Fue entonces cuando Nausen se acercó y me dijo unas palabras amables. Nausen me enseñó el trabajo con paciencia, y de forma natural empecé a hacerle varias preguntas. Con el tiempo nos acercamos rápidamente, hasta que Nausen se me confesó. Me gusta tu dedicación al trabajo. ¿Querrías salir conmigo? Como yo también sentía algo por él, comenzamos a salir y enseguida nos casamos. Unos años después fuimos bendecidos con la llegada de Dakota. Sin embargo, no todos los días fueron felices. De hecho, no sería exagerado decir que esos días estuvieron llenos de dolor. La causa fue la infidelidad de Nausen. Esto sucedió cuando yo estaba embarazada de Dakota. Hasta entonces, Nausen me había tratado muy bien, y cuando supo que estaba embarazada, incluso me dio las gracias con lágrimas en los ojos. Yo sufría de náuseas matutinas muy intensas, al punto de que solo oler la comida me provocaba náuseas. Después de casarnos, Nausen había insistido en que renunciara a mi trabajo. En esa época lo estaban considerando para un ascenso, así que acepté su petición. Tras convertirme en ama de casa, me encargaba de todas las tareas del hogar. Sentía que era natural hacerlo, puesto que me quedaba en casa. Pero cocinar con esas náuseas constantes era realmente una tortura. Oye, lo siento, ¿podríamos comer fuera o comprar comida preparada por un tiempo?, pregunté con valentía a Nausen, aunque me sentía culpable porque se suponía que yo me ocupaba de la casa. Él estaba descansando en la sala de estar y frunció el ceño antes de responder con voz seria. ¿Por qué? ¿No eres ama de casa? Como no trabajas, debes encargarte bien de las tareas. Si no, solo eres una parásita. En lo que decía Nausen no había técnicamente nada incorrecto. Al fin y al cabo, vivía de su dinero, así que era razonable que se esperara que cumpliera con las labores del hogar. Pero simplemente no podía. Y no era que estuviera siendo perezosa. Traté de expresarle mis sentimientos suplicándole. Las náuseas matutinas me hacen sentir fatal. Con solo oler la comida me dan ganas de vomitar. En realidad, incluso las otras tareas me cuestan mucho con la barriga tan pesada. Cállate. Esos son puras excusas. Eres ama de casa, así que haz tu trabajo como es debido. ¿Y si mi salud se ve afectada con esta dieta? Tu deber es preparar comidas nutritivas y llenas de cariño para que tu esposo se sienta bien al llegar a casa. Sus palabras fueron tan duras que me sentí mareada en ese instante. No pedía que él me ayudara todos los días, pero, cuando descansaba, Nausen se la pasaba en la sala sin mover un dedo. Podría por lo menos echar una mano de vez en cuando. No importa cuánto le rogara, Nausen no me escuchaba en absoluto.
Así que me obligué a mí misma a hacer las tareas soportando la barriga grande y las náuseas. Fue un infierno continuo. Cuando nació Dakota, sentí alivio de que aquellos días dolorosos hubieran terminado, y a la vez me conmovió ver a mi bebé llorar en la sala de partos. Nausen, sin embargo, dijo que tenía trabajo y ni siquiera vino al hospital cuando lo contacté, mucho menos estuvo presente durante el parto. Las enfermeras parecían incómodas al presenciar esa situación, pero sostener a Dakota en mis brazos me hizo olvidar todo lo desagradable. Decidí desde el fondo de mi corazón que protegería a esta niña toda la vida y me esforzaría para que no le faltara nada. Tal como se esperaba, o, mejor dicho, como era predecible, Nausen no participó en la crianza de nuestra hija. Para poder ahorrar dinero para Dakota, la llevé a una guardería y empecé a trabajar desde casa. Por supuesto, consulté todo con Nausen. Alguien como tú, sin habilidades, trabajando desde casa, es casi como estar de vacaciones. Seguro que no ganas gran cosa, pero haz lo que quieras, dijo con desprecio, sin siquiera escuchar de qué se trataba mi trabajo. A pesar de sentirme frustrada, decidí transformar ese enojo en motivación para esforzarme. Papá, juega conmigo, le decía a Dakota cuando lo veía descansando en la sala. Si fuera yo, me acercaría con una sonrisa a jugar con ella de inmediato. Pero Nausen solo miraba a Dakota con fastidio y la echaba. Papá está ocupado. No tengo tiempo para jugar contigo. Anda con mamá. Entonces se preparaba apresuradamente y se marchaba. Ahora que lo pienso, Nausen salía cada vez con más frecuencia, no solo los días festivos, sino que también llegaba más tarde entre semana. Revisé el calendario de su empresa, pero no encontré indicios de que hiciera horas extras. Recordaba de mi experiencia previa que esa compañía no obligaba a los empleados a hacer horas extras sin remuneración, así que... ¿Acaso está teniendo otra aventura?, pensé. Tan pronto la duda cruzó mi mente, contraté a un detective. Efectivamente, descubrí que mi esposo estaba teniendo una relación con otra mujer. ¿Cómo se te ocurre hacerme esto cuando tenemos a Dakota? No es aceptable como padre. Vamos a divorciarnos, le dije furiosa, mostrándole los papeles de divorcio. Sin embargo, Nausen intentó disuadirme. Por favor, cualquier cosa menos divorciarnos. ¿Qué pasará con Dakota? Si se queda sin padre a esta edad, le afectará en su personalidad. Para ser sincera, eso me preocupaba. Si nos divorciábamos, Dakota crecería con un solo progenitor. Aunque tal vez no afectara su carácter, sí podría ser víctima de burlas en la escuela. Sin embargo, nada de eso me calmaba el enojo. Yo estaba convencida de que íbamos a divorciarnos. Pero entonces, algo me hizo pensármelo mejor, los balbuceos de Dakota mientras dormía. Papá, vamos a jugar, murmuraba Dakota en voz baja, respirando pausadamente en su sueño. Desde que se descubrió la infidelidad de Nausen, en casa reinaba un ambiente tenso. Sin embargo, ella aún añoraba a su padre. Sus ganas de estar con él me conmovieron hasta las lágrimas, y al mismo tiempo sentí repulsión hacia mí misma por casi haberle quitado a su padre movida por la rabia. Cuando Dakota ya no necesite a un padre, entonces nos divorciaremos, me dije, cambiando de idea. Decidí no divorciarme, con la condición de exigir una compensación mayor de lo normal a la amante y hacer que Nausen pasara tiempo con Dakota al menos una vez por semana. Al final, Nausen pagó no solo la parte que le correspondía, sino también la de su amante. Realmente, a mí me daba igual quién pagara, solo quería que ambos recibieran un buen escarmiento. Después de eso, Nausen cumplió su promesa de jugar con Dakota una vez a la semana, aunque no duró demasiado. Hubiera querido reclamarle por romper su palabra, pero ahora que las cosas se habían arreglado y no discutíamos todos los días, me daba miedo remover el pasado y que Dakota volviera a sufrir. El tiempo pasó, y llegamos a los 50 como pareja. Dakota ya había pasado de los 20, consiguió un trabajo y podía valerse por sí misma. Nausen llevaba 3 años en una asignación en el extranjero,
así que terminé quedándome sola en casa. Preocupada por mí, Dakota siguió viviendo conmigo aún después de empezar a trabajar. Desde que Nausan se marchó al extranjero, casi no aparecía por casa y su presencia fue diluyéndose en nuestras vidas. Ese día, Dakota estaba libre y las dos pasábamos el rato frente al televisor, picando algo, cuando sonó el timbre. Din-don. Al mirar por el monitor, vi que era Nausan con una mujer joven y rubia que empujaba un cochecito de bebé. A primera vista, la chica parecía tener más o menos la edad de Dakota. Un par de gemelos dormían plácidamente en el cochecito. Sin entender nada, pero al verlos ahí, abrí la puerta con inquietud. Mucho gusto, señora. Soy A. Tengo una relación con Nausan, dijo la mujer, dejándome atónita. Este hombre había traicionado a su familia no una, sino 2 veces. Además, esta vez con alguien apenas mayor que su propia hija. Tan solo la idea de un hombre de 50 y tantos encandilándose con una jovencita me provocaba náuseas. Nelson, al ver que yo estaba demasiado impactada para responder, debió pensar que estaba deshecha, pues me dirigió una sonrisa frívola y añadió: Como ves, ya tengo una nueva familia, así que vamos a divorciarnos. Tú y nuestra hija deben irse. Y para que quede claro, no voy a pagar ninguna compensación. Ay no, Nausan, eso es terrible, exclamó A con fingida dramatización. Nausan, orgulloso de lo que había dicho, volteó a mirarme mientras ella lo adulaba. Ambos sonreían ante mi incapacidad de articular palabra, como burlándose de mí. Solo los bebés en el cochecito seguían sumidos en su paz inconsciente. Su imagen me recordó el balbuceo de Dakota años atrás. Justo entonces, Dakota, que había permanecido callada todo el rato, señaló el televisor. Papá? ¿No estás viendo la tele? Con esa pregunta, todos volteamos la mirada. En la pantalla, las noticias destacaban: tema del momento, directora ejecutiva con ingresos anuales de $5,000 millones. Cuando la cámara enfocó a la persona entrevistada, Nausan empezó a gritar. ¿Pero qué? ¿Por qué estás en la tele? En efecto, la CEO entrevistada era yo. Después de que Dakota entrara a la guardería, empecé a trabajar desde casa. Al principio eran encargos muy pequeños, pero me fue bien y fundé una empresa para ayudar a gente en mi misma situación a encontrar buenas oportunidades. No estaba segura de si funcionaría, pero resultó que había una demanda inesperada, así que el negocio creció hasta salir a bolsa hace 2 años. Ahora nos ven como una compañía modelo en el sector, con una lista interminable de solicitudes de trabajo. Cuando se lo expliqué a grandes rasgos, Nausan se puso pálido. También se mostró aturdida, pero enseguida intentó excusar a Nausan. Pero Nausan también gana dinero, ¿no? Tal vez no sean $5,000 millones, pero tú dijiste que eres jefe de departamento y que pronto te ascenderían otra vez, ¿verdad? Al oír eso, no pude reprimir un comentario. ¿Qué? Por lo visto, Nausan le había estado mintiendo a para presumir. Él no es jefe de departamento, solo un empleado común y corriente. ¿Cómo?, se asombró A. En efecto, en nuestra época de recién casados, se habló de la posibilidad de que Nausan fuera ascendido. Pero eso acabó cuando se descubrió que Nausan había malversado dinero de la empresa. Por pequeño que fuera el monto, malversar es malversar. Recuerdo que, sintiéndose muy culpable, lloró diciendo lo terrible de su error. Yo misma le pedí disculpas al presidente de la compañía muchas veces y devolví con intereses varias veces más de lo que había sustraído. Por supuesto, salió de mis ahorros. Gracias a que mi familia tenía cierta relación con el presidente, él accedió a no despedir a Nausan con la condición de que no se hablaría nunca más de ascensos. Aunque hoy en día pienso que tal vez hice un esfuerzo innecesario. Después de eso, Nausan jamás pudo ser ascendido, mucho menos convertirse en jefe de departamento. Al revelar todo esto, se puso pálida. ¿Por qué mentiste?
No eres jefe de nada, solo un empleado raso. Es inadmisible. De haberlo sabido, jamás habría hecho esto. No, no podía hacer otra cosa. Quería que me vieras como alguien importante, así de mucho te amo, suplicó Nausen entre lágrimas. La escena de ambos era lamentable. En medio de ese caos, Decoro fue a su habitación y regresó con un sobre que vació sobre la mesa. En realidad, yo ya sabía lo de la aventura de papá, dijo, dejándonos a todos atónitos, incluida yo. Según explicó, un conocido suyo había visto a Nausen en Japón cuando se suponía que estaba en el extranjero. Tras enseñarle fotos y confirmar que era él, Decoro contrató a un detective con dinero que había pedido a mis padres para la investigación. Se dedicó a rastrearlo y recogió un montón de pruebas de la infidelidad. Sin embargo, no se atrevía a contármelo, preocupada de que me dañara demasiado saber que la amante era de su misma generación. No fue hasta que se presentó esta situación que lo sacó todo a la luz. La mesa se cubrió de documentos y fotografías que probaban la aventura de Nausen y Aa. Ambos se enrojecieron, mientras Decoro continuaba. La verdad, lo que están haciendo es lo peor. Papá, engañar a mamá y crear egoístamente otra familia es imperdonable. No tengo muchos recuerdos de ti jugando conmigo, pero esto me decepciona profundamente. Debía de sentir un asco indescriptible. Yo también pensaba que no valía la pena perder más tiempo con esta gente y quería resolverlo de inmediato. Pero para ello tenían que asumir las consecuencias. Por supuesto, exigiré una indemnización y le informaré al presidente de la empresa, añadí. Al oír la palabra presidente, Nausen palideció. Y no era para menos. El presidente del que hablaba era, por supuesto, el presidente de la compañía donde trabajaba Nausen. Dada su falta anterior, seguro que esta vez sería despedido sin miramientos. ¿Qué? ¿Cómo puedes ponerte en contacto directamente con el presidente? Eres una ex empleada, no deberías tener esa influencia, dijo Aa, bastante alterada. Lo cierto es que normalmente una ex empleada no podría contactar con el presidente de forma tan directa. Pero yo tenía un lazo muy cercano, el presidente y mi padre habían sido amigos de la infancia. ¿Qué? Gritaron Aa y Nausen al unísono. ¿Cómo es que no me lo habías dicho nunca? Exclamó Nausen. Justo como lo oyes. Mi padre mantiene una relación de muchos años con el presidente. Por eso pude entrar en esa empresa, expliqué. No te equivoques, no fue favoritismo. Pero gracias a esa conexión se pudo arreglar lo de la malversación que hiciste. Aunque al final no sirvió de mucho. Me pregunto cómo reaccionará el presidente al saber que su gran amiga ha sido herida de esta forma, solté a modo de reflexión. Nausen pasó de pálido a casi blanco. Era lógico, con una sola palabra mía al presidente, podría perder su empleo de inmediato. Dado su precedente de malversación, sería casi imposible que encontrara otro puesto en un lugar decente. Sin duda, Aa no podría costear sola los gastos de los gemelos y la casa, de modo que se hundirían los tres juntos. ¿Cómo puede ser? Pensé que, si me casaba con un jefe de departamento, tendría el futuro asegurado. Creí que podría vivir tranquila. ¿Qué vamos a hacer ahora?, gritó Aa, presa de la ira, agarrando a Nausen por el cuello de la camisa. Era obvio que Aa jamás estuvo interesada en Nausen por él mismo, sino por el dinero que supuestamente tenía. Es improbable que una muchacha tan joven se enamore genuinamente de un hombre de 50 años que, además, no se cuida en absoluto. Esto es imperdonable. Cancelo la boda. Pero vas a pagar la manutención de los gemelos porque son tus hijos, le soltó Aa. ¿Cómo que? ¿No te casarás conmigo? Eso no es lo que acordamos, imploró Nausen con lágrimas. Entonces, Decoro intervino. Pero ni siquiera sabemos si esos niños son tuyos, ¿no es así? Como que no son míos, exclamó Nausen, confundido. Decoro volvió al sobre y sacó más papeles. No, basta,
gritó A, intentando arrebatarle los documentos. En el forcejeo cayó una foto que mostraba a A con otro hombre en un distrito de hoteles. ¿Tenías otro hombre aparte de Nausen?, pregunté sorprendida. ¿Qué has dicho?, gritó Nausen, arrebatándome la foto. Al verla, se puso rojo como un tomate y le gritó furioso a A. ¿Qué significa esto? ¿También me traicionaste a mí? Yo te amaba de verdad. ¿Cómo te atreves a engañarme con otro? No es lo que parece, trató de excusarse A. Cállate. Esos gemelos probablemente ni siquiera son míos. No los reconoceré hasta que hagamos una prueba de ADN, espetó Nausen. A rompió a llorar. Intentó pasarle los hijos a Nausen, cuando ni siquiera se sabía si eran suyos. Me resultaba casi increíble cómo alguien tan joven podía ser tan astuta. Con las pruebas de su infidelidad, yo tenía base suficiente para exigir una indemnización. Estaba claro que la relación de Nausen y A estaba arruinada. Justo cuando parecía que todo quedaba zanjado, Nausen cayó de rodillas. ¿Qué haces?, le pregunté. Él suplicó desesperado. Me he dado cuenta de que solo te amo a ti, Angela. Sé que no he sido un buen esposo, pero te juro que esta vez me esforzaré. Por favor, dame otra oportunidad. No puedo vivir sin ti. Hablar ahora de no poder vivir sin mí después de haberse ido con A. No me conmovió en absoluto. Lo siento, pero no pienso retractarme del divorcio. Dakota y yo nos iremos de la casa. Te enviaré los papeles de divorcio, asegúrate de firmarlos y entregarlos a la oficina, dije con frialdad. Luego volví a mi habitación. Dakota, entendiendo la situación, también se retiró a la suya. Cuando terminamos de empacar nuestras cosas, A y los gemelos ya no estaban, pero Nausen seguía en la sala llorando amargamente. Por favor, piénsalo otra vez. No me dejes solo. Aunque se aferraba a nosotras, lo ignoramos por completo y abandonamos la casa juntas. Después de eso, Dakota y yo nos instalamos temporalmente en un hotel. Planeábamos mudarnos en cuanto encontráramos una vivienda definitiva. Envié los papeles de divorcio y consulté con una abogada. Si Nausen retrasaba el proceso, podíamos llevarlo a juicio. En ese caso, le sería aún más difícil encontrar trabajo. Pobre. Dakota continuó con su rutina laboral. Al principio pensé en que cada una viviera por su cuenta, pero ella me veía muy sola y comentó. Vivamos juntas en la nueva casa, ¿vale? Gracias a su afecto, busco nuestro futuro hogar mientras trabajo y de vez en cuando salimos a divertirnos. Con la molestia llamada Nausen fuera de escena, tengo más tiempo para disfrutarlo con Dakota. Es la primera vez desde que me casé que puedo divertirme de verdad, sin ansiedad. Sin embargo, esa paz duró poco. Un día laborable, estaba en la oficina revisando la agenda con mi secretaria, trabajando en el ordenador, cuando mi teléfono empezó a sonar sin parar. Era Nausen. Como no podía atender asuntos personales en horario laboral, lo ignoré. Pero él insistía, cortaba y volvía a llamar. Al final, cuando regresé al hotel, miré las llamadas perdidas y decidí contestar para ver qué quería. Apenas descolgué, Nausen lanzó un grito desesperado. ¡Ayúdame! Voy a perder la casa. Con total frialdad, suspiré. ¿Eso es todo? Está clarísimo, ¿no crees? Esa casa está a mi nombre. En efecto, la propiedad estaba a mi nombre. Al principio, figurábamos los dos. Sin embargo, cuando a Nausen se le cerró la puerta del ascenso por la malversación, acordamos traspasármela a mí, pues seguramente él no podría pagar el préstamo. Así que, en realidad, fui yo quien pagó la mayor parte del crédito. Lo más lógico era echarlo si yo ya no vivía allí. ¿Cómo no se daba cuenta de algo tan obvio? Supongo que lo había mimado demasiado tiempo. Por favor, ayúdame. El presidente me despidió. Voy a quedarme sin trabajo y sin casa.
¿Cómo se supone que voy a sobrevivir?, suplicó Nausen. Ese no es mi problema. Arréglatela solo. Esas eran consecuencias de sus propias decisiones. De no haberme traicionado, a lo mejor, aunque la relación hubiera sido fría, hubiésemos seguido como familia. Pero eso ya no era posible por su culpa. Aún así, Nausen no reconocía su responsabilidad y me rogaba lastimosamente. ¿Cómo puedes ser tan cruel? No me dejes así. Pero no iba a lograr mi compasión. Mi relación con él estaba acabada. Me disgustaba incluso hablar con él, así que decidí zanjar la conversación. Si demoras en presentar los papeles, iremos a juicio. Te será aún más difícil encontrar empleo, pobrecito. A ver cómo pagas la indemnización, dije, notando que al otro lado de la línea Nausen se quedaba sin aliento. Rematé con otra pulla. Ah, por cierto, el presidente está más furioso de lo que imaginé. Parece que está difundiendo tu historia por todas partes. Menos mal que no eres famoso. No, por favor, haz algo. Si esto sigue así, la voz de Nausen sonaba verdaderamente desesperada. A mí, en cambio, me daba cierta satisfacción escucharlo, porque era lo que se había ganado. Nelson nos había estado traicionando a Dakota y a mí durante años. Quizás mi verdadero error fue haberme casado con alguien así. Me sentía avergonzada de mi antigua yo, que un día se sintió atraída por él. No me importa. Te lo buscaste tú solo. Cuelgo. Enviaré los datos de mi abogada. Cualquier cosa, hablas con ella. Adiós. Espera, Angela. No me abandons. Esas fueron sus últimas palabras antes de que cortara la llamada. Nelson siguió marcando varias veces más, pero de inmediato bloqueé su número. Le envié por mensaje solo el contacto de la abogada y bloqueé también esa vía. Así, Nausen perdió toda forma de comunicarse conmigo. Le dije a Dakota que hiciera lo mismo. Me sentí aliviada de que por fin todo estuviera resuelto. Según me informó luego la abogada, aunque Nausen se resistió al principio a entregar los papeles, al oír la palabra juicio los presentó sin más demora. Pero no todo acabó ahí. Para poder pagar la indemnización que me debía, Nausen tuvo que pedir un enorme préstamo a prestamistas turbios. ¿Por qué a ellos? Pues sus suegros, mis padres, ya lo habían desahuciado por completo, y yo me había adelantado a hablar con sus amigos para que no le prestaran nada. Sin ninguna opción, recurrió a esa gente. Aunque me pagó la indemnización, no pudo devolver su deuda y, según supe, se lo llevaron unas personas sospechosas y ahora debe trabajar en un barco pesquero en alta mar. También exigí indemnización a AA, pero todo fue cubierto por los padres de ella. Pensé que no le habíamos dado un buen escarmiento, pero resultó que sus padres se enfadaron tanto que ahora administran todo su dinero. Así que, a pesar de ser joven, no tiene acceso a su propio sueldo y su belleza se apaga a velocidad récord. Por cierto, se confirmó que los gemelos no eran hijos de Nausen. Los padres de AA se hacen cargo de ellos. Tuve una reunión con ellos asistida por mi abogada y parecían gente sensata, así que seguro los gemelos crecen bien. En secreto me alegré por ello. Desde entonces, mis días se han vuelto tranquilos y dedicados al trabajo. De hecho, Dakota también trabaja en mi empresa como oficinista. No pienso darle trato de favor por ser mi hija, pero la verdad es que es muy competente y querida por todos. Un día, Dakota me dijo que quería hablar conmigo. Me preocupé un poco, temiendo algún problema, pero me tranquilicé al ver al joven que la acompañaba. He decidido casarme, anunció ella con timidez. Como madre, sentí que le había hecho pasar por muchas dificultades, debió de vivir experiencias dolorosas. Aún así, se convirtió en una persona maravillosa. Al oír su anuncio feliz, brotaron lágrimas de mis ojos. Mamá, te adelantas. Guarda las lágrimas para la boda, sí, dijo Dakota, sacando un pañuelo para secarme. El joven a su lado también sonrió y comentó.
Es una madre maravillosa. Hubo muchos momentos duros en los que pensé en huir, pero pude superarlos porque Dakota estuvo ahí. De ahora en adelante, seguiré esforzándome para ser una persona de la que mi hija se sienta siempre orgullosa.